La última clase fue la clase número 42. ¿Puede ser, chicos? Sí, ok. Bueno. Muy bien. Bueno, hoy es la clase 43. Habíamos dejado un ejercicio, me acuerdo, para realizar, tipo examen. Vamos. Bueno, primero recuerden que mañana, ¿sí? El recuperatorio es el día de mañana, ¿sí? Del segundo parcial a las 10:30. ¿Sí? 10:30 de la mañana nos encontramos y tenemos que hacer el recuperatorio. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Entonces, ¿cuál era el concepto? Pregunto a la clase. ¿Cuál era el concepto de vector contador o vector acumulador? ¿Qué es lo que teníamos que tratar de relacionar para poder aplicar esa forma de trabajo? El de contador servía para, digamos, saber cuántas veces, por ejemplo, un vendedor, cuántas ventas tuvo, o una máquina, cuántas producciones hizo en un día o en una fecha. Había algo que vos tenías que relacionar. O sea, a cualquier cosa le podés aplicar, ¿sí? El vector contador o acumulador, o tiene que cumplir algo especial. ¿O cuál era la relación que vos hacías? ¿El número del elemento lo ponía el usuario? Bien, ahí va. Muy bien. El número de elementos lo ponía el usuario. Ahora, perfecto. Ahora, ¿el usuario sabía que ponía el número de elementos o qué? ¿O cuál es la relación que vos creabas? Claro. ¿Y qué ingresa él, por ejemplo? Que vos lo usás como número de elementos. Perfecto. Muy bien, muy bien. O sea, acá lo fundamental, muy bien. Acá lo fundamental es que ustedes, ¿sí? Puedan relacionar el número de elementos, ¿sí? Con un dato que esté ingresando el usuario, ¿sí? Es decir, en el vector contador acumulador, ¿sí? Siempre va a existir o existe una relación entre el número de elementos, ¿sí? Número de elementos y un dato ingresado por el usuario. O sea, el usuario, él ingresa un dato, imaginemos, ¿sí? Que te está ingresando el número de horno, imaginemos, ¿sí? También él te ingresa a poner el número de horno 3. Ahora, ese número de horno 3, ¿sí? Vos
en realidad lo estás relacionando con el número de elemento 3. Esa relación es algo que vos lo diseñás. O sea, vos decís justamente que cada número de elementos de ese vector representa para vos, en ese ejemplo, en ese esquema, el número de horno. O el hecho físico que estás representando, código de vendedor, número de micro, número de mes, número de máquina, de horno, lo que sea. ¿Sí? Disculpen un segundito. Ahí estoy. Perfecto. Entonces, primero eso, o sea, en el enunciado, seguramente en el enunciado ustedes van a tener, ¿sí? Desde el punto de vista, ¿sí? El ejercicio, sí, en sí. Seguramente ustedes van a tener, con opción a continuar, es muy probable, digo. Podría ser un caso que por ahí te decimos ingresan 1000 producciones, pero bueno. Pero lo que sí, ¿eh? Te vamos a decir, en cierta forma, existe un dato numérico para relacionar. Eso se podría llegar a ser, como decía, muy bien, el número de horno, ¿sí? Podría ser, ¿por qué no?, el número de mes. Número de mes, disculpen, que podría estar metido dentro de una fecha, y la fecha es string. Y si yo necesito el número del mes para usarlo luego como número de elemento, lo voy a tener que primero extraer a ese mes y luego pasarlo a un valor numérico entero, ¿sí? Número de mes, número de máquina o número de micro, ¿sí? Número de máquina, todo dato. Puede ser también, ¿por qué no?, algún código de sucursal. Imaginen ustedes que es una empresa que tiene 25 sucursales en el país y cada sucursal tiene un número, sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, ¿sí? Bueno, acá la UTN en sí, cada UTN, cada regional, perdón, cada regional tiene un código que le identifica. Por ejemplo, nosotros somos el código 23. El código 23 identifica a la UTN. O sea, ese dato lo van a tener que tener, ¿sí? En cualquier ejercicio. Podría hacerlo de la opción a continuar, por ahí estaba pensando, chicos, no siempre, porque claro, por ello te digo, si ingresan 10.000 alumnos, ¿sí? O sea, yo te estoy dando el número. Así que podría llegar a ser el caso que por ahí no siempre sea con opción a continuar. Pero digamos que en el 90% de los casos que ustedes van a tener, y más hablando de esto del parcial, ese va a ser un detalle. Y el otro, muy importante, sería el 1, ¿sí? En realidad, que existe, ¿sí?, un dato numérico para poder relacionar número de horno, número de mes, cualquiera de estos datos, ¿sí?, va a representar un número de elementos. Y bueno, y de ahí todo, porque si ustedes tienen, por ejemplo, ¿sí?, un vector
vamos a llamarlo de BP, y ese vector BP, estaba pensando en un vector de producción, ese vector BP, imaginemos, ¿sí? Tiene 5 elementos. ¿Por qué? Porque cada elemento, cada número de elementos para vos te representa un horno. Es decir, cada elemento, ¿sí? Cada elemento para vos representa un horno. Si esto, después de que le hiciste el ciclo, ¿no? Y que lo fuiste cargando y demás, acá te quedó cargado, ponle acá, qué sé yo, con un 20, con un 15, con otro 20 acá, con un 12, ¿sí? Y ponle que acá con otro 20, y vamos a suponer que son cantidad de producciones. Fíjate vos que el máximo valor, que sería 20, se repite en 3 lugares, y ahí lo estás viendo. Puede ser, y si cada elemento para vos te representa el número de horno, estaríamos hablando, ¿sí? De que el horno 1, ¿sí? El horno 3 y el horno 5 tienen la mayor cantidad de producciones, que es el número 20. O sea, ¿por qué? Porque habíamos hablado de un máximo que se podía repetir, ¿sí? Si ustedes ven en el ejercicio que habíamos quedado, lo habíamos aclarado entre paréntesis ese tema, ¿sí? Que no me acuerdo si era máximo o mínimo que tenían que hallar, con la mayor cantidad de ventas era, ¿sí? O en este caso cantidad de producciones. Y ese máximo puede estar repetido. ¿Cómo haríamos eso? Obviamente que primero tenés que saber cuál es el máximo. Es decir, primero vas a tener que hallar, ¿sí? Cuál es el mayor valor, y una vez que vos puedas hallar que el mayor valor es 20, en todo caso vas a tener que hacer un barrido, ¿sí? Y comparar ese máximo en qué lugar, ¿sí? Se encuentra, seguramente una vez está, pero en qué otro lugar se encuentra ese mayor para poder imprimir en todo caso el número de elementos. El número de elementos sería el número de horno, ¿sí? Donde está, en todo caso, ese mayor. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Va bien? Sí, sí. Muy bien. Entonces, ustedes tenían... Vamos a pasar una hoja. El ejercicio que habíamos dejado, ¿sí? El ejercicio que viene de la clase anterior, ¿sí? El enunciado lo tenían en la clase 42, al final de la clase. Decía que se ingresaba el código de vendedor, ¿sí? Se ingresa con opción a continuar, ¿sí? ¿Qué se ingresaba con opción a continuar? ¿Sí? El código de vendedor que habíamos dicho que era entero, el número de factura, que dijimos que era entero también, y el importe facturado. ¿Puede ser? Importe facturado. Estos datos, ¿sí? Eran con opción a continuar. Ustedes, ¿sí? Cargaban estos datos. Este grupo de datos, este grupo de 3 datos, representaría en todo caso una venta, ¿sí? Y habíamos aclarado, disculpen, que el código de vendedor era un número comprendido entre 1 y 50. Esto es clave, ¿sí? O sea, llegado el tercer parcial, este es un dato clave para vos, para poder, ¿sí? Primero, declarar los vectores
contadores y acumuladores, pero después, justamente para poder relacionar que el código del vendedor va a ser justamente, o va a representar en todo caso, el número de elementos. Es decir, el código del vendedor, ¿sí?, va a ser el número de elementos. Y nos pedía cantidad de ventas realizadas por cada vendedor, ¿sí? ¿Sí? Cantidad de ventas por cada, ¿sí?, vendedor. ¿Qué más? El total de importe facturado. Total de importe facturado por cada vendedor. Y justamente el vendedor con la mayor cantidad, de ventas. Y este era el que podía estar repetido. Lo aclaramos entre paréntesis, puede estar repetido. ¿Quedó, chicos? ¿Estamos de acuerdo que ese era el enunciado? ¿Sí? ¿Alguien lo hizo? Richard, ¿lo hiciste, seguro? ¿O no? Ah, ¿hoy tienen? No. Mejor. Perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, fíjate vos, para la cantidad de ventas por cada vendedor, ahí necesitaríamos un vector contador, ¿sí? Para el total de importe facturado por cada vendedor, ahí sería el vector acumulador. Y el vendedor con la mayor cantidad de ventas, vamos a tener que hacer un análisis de máximo en el vector, ¿sí?, el vector contador de las cantidades de ventas, ¿sí? Es decir, este dato, ¿sí?, que nos están pidiendo acá, va a trabajar, ¿sí?, va a trabajar con el vector que usemos, ¿sí?, en ese primer ítem. Entonces, el vector va a tener que estar diseñado con 50 elementos desde ya, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo por acá, vamos a arrancar, ¿sí? Cuando ustedes, bueno, obviamente los datos de ingreso ya salen del propio enunciado, o sea, ¿qué variables de ingreso tenemos? Y tenés la del código de vendedor, ¿sí?, vamos a llamarle BCB, tenemos el número de factura, ¿sí?, el número de factura, y tenemos el importe facturado. El importe facturado. Perfecto. El ciclo es con opción a continuar, así que desde ya una variable B otro, ¿sí?, del tipo char vamos a necesitar. Después, a nivel vectores, ¿sí?, necesito cantidad de ventas por cada vendedor, es decir, un vector contador, si vos querés, de 50 elementos del tipo numérico. Y un vector acumulador, vamos a llamarlo BA, ¿sí?, también de 50 elementos para el segundo de los ítems que no
piden, que es el total de importe facturado por cada vendedor. ¿Por qué 50 elementos? Porque dijimos que justamente el código de vendedor, ¿sí?, va de entre 1 a 50, y como pusimos acá, ¿sí?, con esta flecha verde, que el número de elementos nosotros lo vamos a relacionar con el código de vendedor, ¿sí? Para el vendedor con la mayor cantidad de ventas, y que decimos que puede estar repetido, ¿sí?, ahí vamos a necesitar alguna variable, ¿sí? Bmaxi. Y bueno, hay que ver qué método vamos a usar. Yo para practicar voy a usar el que trabaja con el número de elemento, ¿sí?, del vector, Bmaxi E, por eso puse la E de elemento. Y alguna variable para hacer los barridos, poner una variable X. Bien, ahí estaríamos, ¿sí?, con las variables. Dejamos el espacio en blanco acá por si necesitamos declarar alguna. Es con opción a continuar este ciclo, así que, bueno, vamos a hacerlo por acá, seguimos, ¿sí? Con opción a continuar, la variable era de otro. Ah, perdón, disculpe. Nico, me fijé hoy y con Free Pascal le pone el 0, ¿vos no sabés? ¿Ah, sí? Creo que lo habíamos... Sí, sí, le pone el 0 y lo Bueno, pude tratar. sí, sí, bueno, era parte de lo que No hablamos sé, el otro día. porque si no borramos y lo hacemos, o sea, vamos a hacerlo por las dudas, porque ya veo que alguno lo usa. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que cuando usamos vector contador y acumulador, tenemos que asegurarnos de que cada elemento tenga un 0? ¿Lo tienen eso anotado, chicos? Y claro, pero vos no sabés que en Free Pascal hoy me fijé y le pone el 0. El tema sería si estás usando Turbo Pascal. Pero bueno, por lo menos que te llame la atención algún día, porque por ahí estás usando otro lenguaje de programación que no le pone un 0 a cada elemento, y ahí sí tendríamos problemas, ¿sí? Entonces, acá, ahí nos estamos asegurando que el elemento X del vector BC, bueno, recuerden que esto va a cerrar un poquito más abajo, y el vector BA, que era el vector acumulador, elemento X, ¿sí?, también va a tener un 0. Es decir, con esto nos aseguramos, ¿sí?, nos aseguramos que va a poner un 0 en cada elemento. Cierto que lo habíamos probado, ¿no? Les había hecho borrar a los chicos que habían codificado el programa, ¿no? Creo que le había hecho borrar por ahí esta primera parte. Pero bueno, recuerden, en Free Pascal eso lo pone automáticamente. Ahora sí vendría el tema de la carga, y tendríamos que vamos a estar en este ciclo mientras B otro sea distinto a N, ¿sí? Y estaríamos con el ingreso de datos. El ingreso de datos sería la variable del código de vendedor, ¿sí?, la variable con el número de factura y la variable con el importe facturado. Importe facturado. Ahí están las tres variables. Esto lo estamos ingresando en el teclado. Muy bien. Y ahora tendríamos, ¿sí?, que incrementar nuestro vector contador, donde nuestro vector contador lo vamos a incrementar y vamos a transferir, perdón, nuestro vector contador se llamaba, perdón, BC. Nuestro vector contador, que ahí lo tenemos, ¿sí?, en el elemento
BCB, que es la variable del código del vendedor, lo vamos a incrementar lo que contenga ese elemento más 1. Acá el detalle, justamente, es que estamos usando esta variable, como ustedes ven, que sería la del código de vendedor, ¿sí? La estamos usando como el número de elementos. Ahí está la cuestión de este tema, ¿sí? Y, por supuesto, también vamos a incrementar nuestro vector acumulador, que le habíamos llamado BA, usando el mismo concepto, es decir, entre corchetes, la variable del código de vendedor, igual, ¿sí? Variable del código de vendedor, más la variable del importe facturado, que era la variable P-imp F. Muy bien. ¿Ya? Bueno, por supuesto que el usuario va a tener que ingresar, si quiere ingresar otro, y vamos a retornar, en todo caso, vamos a retornar a la condición del ciclo. Y acá vamos a estar, ¿sí? Justamente reciclando, ¿cuántas veces? Es con opción a continuar. 10.000, 15.000, las veces que sean necesarias. Ahora, cuando ustedes rompan el ciclo, cuando ustedes ya no quieran ingresar más datos, ¿sí? Vamos a tener que poner por acá algún conector 2, ¿sí? Porque bueno, ya tengo los dos vectores, ¿sí? Cargados, pero bueno, podríamos, para los dos primeros ítems, ¿sí? Para la cantidad de ventas por cada vendedor y el total de importe facturado por cada vendedor, ya lo podemos imprimir, porque no es más que imprimir estos dos vectores. Es decir, podríamos poner, ¿sí? Conector 2, ¿sí? Y hacemos un barrido. Bueno, acá nos convendría hacer algo, aprovechar este ciclo, en todo caso. Pero bueno, no, está bien, lo hacemos de otra. Nuestra variable X, barrer entre 1 y 10, ¿sí? Y vamos a mandar a imprimir, por una cuestión de prolijidad, para que ustedes hagan un control también, mando a imprimir X, que sería en todo caso cuando X vale 1, e imprimir el 1 implicaría en todo caso el vendedor cuyo código es 1. Mandar a imprimir la cantidad de ventas que realizó ese vendedor sería mandar a imprimir el elemento X del vector BC, y el total de importe facturado sería mandar a imprimir el elemento X, ¿sí? Del vector BA. Entonces, ahí mostramos ciclo desde hasta, y fíjate, hasta acá ya pudimos resolver los dos primeros ítems, ¿sí? Del enunciado que nos decía, fíjate, la cantidad, ¿sí? De ventas por cada vendedor y el total de importe facturado por cada vendedor. Acá sería nuestro vector BC, la cantidad de ventas por cada vendedor, y nuestro vector BA, el total de importe facturado. Fíjate vos que acá lo estamos incrementando con la variable de importe facturado por cada vendedor. Pero nos falta todavía el tercer ítem, ¿sí? Vendedor con la mayor cantidad de ventas, ¿sí? Bien, podríamos haber usado o aprovechado este ciclo desde hasta que abrimos acá para hacer una lectura e imprimir en todo caso ambos vectores,
Pero dije, bueno, no, vamos a hacerlo en otro. Entonces, bueno, listo. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el mayor, ¿sí? Para luego sí hacer un nuevo barrido secuencial de nuestro vector y ver en qué elemento se encuentra ese mayor, ¿sí? Podríamos, ¿sí? Trabajar en todo caso con la variable, creo que lo habíamos declarado, Bmax y E. Bmax y E le transferimos un 1. Esto lo hacíamos por el método que voy a aplicar ahora, que es trabajar con el elemento 1, o arrancar en todo caso con el elemento 1 del vector, para el máximo, ¿no? Preparamos otro barrido, entre 1, no sé por qué puse 10 acá, disculpen. Porque, disculpen chicos, los vendedores eran 50, ¿se acuerdan? Ahí eran 50, ¿sí? Acá también vamos a hacer de nuevo un barrido entre 1 y 50 y vamos a trabajar sobre el vector, porque dice con la mayor cantidad de ventas. La cantidad de ventas nosotros lo tenemos en el contador BC. Entonces, preguntamos si BC elemento X, la primera vez vale un 1, tiene un número mayor al contenido del elemento B maxi E. Lo que B maxi E, fíjate vos, fuera del ciclo le asignamos un 1, eso es muy importante, ya arrancamos asumiendo eso, ¿sí? Que el elemento 1 tiene el máximo, ¿sí? Por supuesto que eso estaría fuera de ciclo, ¿no? Si esto se llegara a cumplir, si esto se llegaba a cumplir, lo que hacíamos, por el sí, lo que hacíamos era transferir, es decir, a la variable B maxi E le transferimos el elemento X. Y ahí estaría. Acá cerraríamos. Y acá cerraría, ¿sí?, nuestro ciclo desde hasta. Lo que nos estaría faltando es, bueno, está bien, ya tengo el número de elementos donde está el mayor, que sería B maxi E, y lo que el número de elementos representa el vendedor, en realidad tendría al menos un código de vendedor con el máximo, pero puede estar repetido. Entonces, tenemos que hacer un nuevo barrido, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Ahora ya tengo el máximo, pero en todo caso ahora vamos a preguntar dónde se repite ese contenido. De nuevo, hago el barrido entre 1 y 50, porque son 50 los vendedores, y vamos a preguntar si el elemento X del vector BC tiene un número igual al elemento B maxi E del mismo vector, BC, ¿sí? O sea, ya no es que comparamos X y X es igual a B maxi E. Estoy comparando si el contenido del elemento X de BC es igual al contenido del elemento B maxi E del vector BC. Entonces, si sale por el sí, o sea, si encuentra ese máximo, le vamos a pedir que imprima, muestre el elemento X, que es donde se encuentra ese máximo.
Si sale por el no, por supuesto, no muestra nada. Y ese ciclo desde hasta que habría acá debería estar cerrando aquí. Ahí está. ¿Sí? Acá es donde estamos imprimiendo todos los elementos X donde se cumple esta igualdad. Es decir, donde tiene el maxi, ya que B maxi E, dado este algoritmo que hicimos acá, tiene el número de elementos donde está el máximo, estamos haciendo esa comparación. ¿En qué otros lugares, en qué otros elementos de ese vector se encuentra ese máximo? ¿Preguntas? ¿Va? Muy bien. A ver. Entonces, en este ejemplo, tendríamos, ¿sí? Program, ponerle que sea, lo llamamos así, vendedores 01, variables, teníamos nuestro vector BC de 50 elementos, del tipo entero. Teníamos el vector BA también de 50 elementos, pero lo que va a sumar importes facturados, y los importes facturados eran reales, tiene que ser real. Después teníamos la variable B otro para poder, ¿sí?, controlar el ciclo, y teníamos la variable de código de vendedor, que era entera, la variable número de factura, que era entera, perdón, y la variable X, que también era entera. Bien. Ahora, real era la variable de importe facturado, creo que la habíamos llamado así, disculpen. F. Sí. Real. Y me quedó la otra variable, también entera, bueno, hubiésemos aprovechado B maxi E, que también es entera. Bien, arranca nuestro ciclo y tendríamos, ¿sí?, si queremos hacer la transferencia del elemento 0 a cada vector, cada elemento de cada vector, ¿sí?, teníamos el vector BC en el elemento X, le vamos a asignar un 0, al vector BA, elemento X, le vamos a asignar otro 0, y acá, bueno, cerraríamos esta sentencia compuesta. Estaríamos ahora en el ciclo mientras. Vamos a seguir acá. En el ciclo mientras B otro sea distinto a N. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer la carga de datos de la variable código de vendedor, de la variable número de factura y de la variable importe facturado.
int f. Una vez que tenemos estos datos, ahora sí podríamos usar la variable de código vendedor, ¿sí? Como número de elementos, ¿sí? Y incrementar este vector que le habíamos llamado justamente BC como vector contador más 1, ¿sí? Y fíjate vos cómo estamos usando justamente en el número de elementos, perdón, en el número de elementos del vector estamos usando la variable de código de vendedor, ¿sí? Es decir, el código de vendedor, ¿sí? El código de vendedor es el número de elementos. Entonces, bueno, con el otro vector, de hecho, el vector acumulador, BA, de nuevo usamos la variable del código vendedor para hacer referencia a un elemento, pero acá lo incrementamos con la variable de carga importe facturado. Importe facturado. El usuario después va a tener que decir si quiere cargar otro o no. Y, en todo caso, cerramos la sentencia compuesta en ley. Fuera de eso, teníamos, si mal no recuerdo, un ciclo for con x barriendo entre 1 y 50. Y mostrábamos, ¿sí? Solo eso. Lo que era una sola sentencia, podríamos hacer esto. Solamente mostramos x, acá BC elemento x, y BA elemento x. Tengan en cuenta que si, bueno, acá el punto y coma que cierra la sentencia write, pero también el for, ¿sí? Tengan en cuenta, chicos, que te van a salir todos los números pegados por ahí, uno al lado del otro. Por ahí podrías ponerle, ¿sí?, algún separador o algo acá, ¿sí?, para que puedas analizarlo y ver que si están dando bien, de hecho. Después habíamos analizado el tema de encontrar el número de elementos donde estaba el máximo. De maxi e le transferíamos un 1 fuera del ciclo. Y luego sí habilitábamos un nuevo ciclo, barriendo entre 1 y 50. ¿Y qué hacíamos? Comparábamos si nuestro vector contador BC en el elemento X tiene un número mayor a el elemento B maxi E del mismo vector. Si eso es así, entonces a la variable B maxi E le transferíamos X, que sería el número de elementos. Este punto y coma cierra el if. Pondría otro punto y coma para cerrar el for, pero ya sabemos que dos puntos y coma, ¿sí?, se ponen como uno solo. ¿Está bien? Acá como detalle, ¿sí?, no se olviden de esto, ¿sí? Antes del for estamos haciendo esa transferencia. Y bueno, vamos a seguir por acá. Ya tengo el máximo. En todo caso, un ciclo for con x barriendo entre 1
y 50. Y lo que vamos a hacer es preguntar ahora por la igualdad, ¿sí? Si el vector BC en el elemento X tiene un número igual al contenido del elemento BC en el vector BC en el elemento B maxi E. Si eso es así, entonces mandamos imprimir X. Punto y coma para cerrar el if, otro punto y coma para cerrar el for, dos puntos y coma se pueden reemplazar por uno solo. Y listo. Ahí terminaría. ¿Sí? ¿Quedó, chicos? ¿Lo tienen ahí? Bien. ¿Preguntas? Fíjate el lío que se nos hubiese armado si no conocemos de esta estructura, ¿sí? Y el enunciado es el mismo, o sea, son 50 vendedores y nos piden, ¿sí?, la cantidad de ventas con la opción a continuar, se van a cargar las ventas, y nos piden lo mismo, ¿sí? O sea, una estructura de casos con 50 brazos, 50 contadores distintos, 50 acumuladores distintos, y después analizar para el último ítem, ¿sí?, cuál es el máximo, porque vos lo tenés en contadores distintos, C1, C2, C3, hasta C50, encontrar cuál de esos 50 es el mayor, y después dónde se repite, cuál otro contador tiene esa misma cantidad. Un trabajo, ¿sí?, muy arduo. Fíjate vos que eligiendo la estructura adecuada, ¿sí?, la cosa se simplifica, ¿sí?, que eso es lo que ocurre normalmente. Ya ahora, no solamente ustedes van a tener que elegir si usas una estructura secuencial de selección o de repetición, sino que ahora, ¿cuál es la estructura de datos más conveniente para resolver ese problema? Hace unos tiempo atrás, unos días atrás, no había mucha opción porque ustedes lo único que conocían eran variables. Pero ahora se incorporó esta nueva llamada vector, que para un ejemplo como este, llámese parcial o final, sería casi imposible que vos lo puedas resolver con una forma tradicional. ¿Sí? Imagínate vos que te lo limitamos a 1 hora o 1 hora y media el examen, o sea, por más que lo sepas, no te daría el tiempo para hacerlo con la forma tradicional, ¿no?, con una estructura de casos con 50 ramas, ¿se entiende? Por eso, elegir la estructura de datos conveniente para resolver un problema es muy importante, ¿sí? ¿Preguntas? Por favor, chicos, digamos que para ese tercer parcial, para decir, ¿sí?, buenas noches, porque va a arrancar a las 21 horas, este tema lo tienen que controlar. Así que... O sea, esto sería para el tercer parcial, ¿no? Claro, no para el recuperatorio, ¿no? Ok. El recuperatorio va a ser básicamente lo mismo, ¿no? Es hasta la misma clase, no recuerdo ahora, creo que era la clase 41, fíjate. Claro, los mismos ejercicios no van a ser video, es el mismo tipo, más o menos. Mismos, como algoritmos y esas cosas. Perdón. Los mismos algoritmos, mismas estructuras, más o menos, ¿no? No. ¿Cómo? Ustedes recuerden una cosa. Para el segundo parcial, entraban un montón de temas. ¿Sí? Nosotros para el parcial 2 elegimos determinado tema y hicimos los ejercicios. Pero eso no implica, ¿me entendés?, que mañana te va a tocar uno de vocales, ¿me entendés?,
O el otro era de vocales o de fechas, ponele, ¿sí? Puede que no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, con los temas que hemos analizado. Eso seguro, ¿sí? ¿Ah? ¿Se entiende lo que te digo? O sea, las estructuras que, Claro, claro. o sea, son tantas, ponele, o sea, variables procedimentales. Eso no lo vimos en el segundo parcial y podría ser un ejercicio de eso. ¿Ah? Por ejemplo, a eso me refiero. ¿Quedó, chicos? Pero bueno, igualmente, este tema no es para mañana, esto estamos hablando del tercer parcial, ¿no? Vectores, contadores y acumuladores. Muy bien. Les quiero dejar un ejercicio tipo parcial, obviamente. A ver, se ingresa. Ingresan viajes realizados por una empresa. Viajes realizados por una empresa con opción a continuar, disculpa. A continuar. ¿Cuáles son los datos de cada viaje? El número de micro, la cantidad de pasajeros, y el destino del viaje. Ah, fecha. Fecha del viaje. Si ingresan los viajes realizados, está bien. Los viajes realizados por una empresa en un año. Lo voy a contar acá. Bueno, el número de micro, está comprendido, ponerle entre 1 y 30. ¿Sí? Y nos pide mostrar, ¿sí?, cantidad de viajes por cada micro. O sea, yo tengo 30 colectivos y quiero saber, ¿sí?, qué cantidad de viajes realizó cada uno de esos colectivos. Acá, total de pasajeros transportados
por cada micro. Y acá, cantidad de viajes ¿sí? Realizados en cada mes. Ah, perdón. El número de micro, entero. Cantidad de pasajeros también entero. Y fecha de viaje, string de 10. Y vamos a suponer que está así. Día, mes y el año. ¿Está bien? Cada mes, ¿sí? Acá. Acá. Número de micro. Número de micro con el mayor total de pasajeros transportados y este puede estar repetido, claro. Bien. Perfecto. Vamos a grabar acá. Bien. ¿Quedó, chicos? ¿Entienden? Tengan en cuenta que acá, ¿sí? En este lugar, no habla de micro, sino que habla de mes. ¿Sí? Así que van a tener que trabajar ahí un rato para obtener ese número de mes en esa variable fecha del viaje. ¿Se entiende el problema? Bueno, Sí. sí. Perfecto. ¿Dudas? Este es para tarea en el hogar, lo van a hacer, que puedan. Mientras que sus compañeros mañana rinden el recuperatorio, el resto lo podría hacer. Para acompañarlos. ¿No? Bien, chicos, entonces nos veríamos, bueno, mañana, algunos nos vamos a ver mañana, a las 10:30 de la mañana, y todos nos vamos a ver el día martes a las 21 horas. Si no hay preguntas. No, tengo una pregunta. El tema de mañana, por lo que habíamos hablado la otra vez, entonces vamos a tener que estar en el Zoom. Sí. Perfecto. En el Zoom a las 10:30. Al menos arrancamos en el Zoom y después, bueno. Sí, claro. Perfecto. Listo. ¿Viste? Por alguna aclaración, ¿viste? Sí, de consigna, ¿no? pues. Si te conviene, diría. Sí. ¿No? ¿Listo, chicos? Listo. Bueno, nos estamos viendo entonces. Adiós. Nos vemos, Nico. Nos vemos mañana, profe. Chao, chicos.